Seguimos en esta mesa a Comunidad Salud, en este caso Silvina Álvarez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Cintia? ¿Cómo están, compañeros de Radio UNAJ? Muy bien, podríamos decir. Podríamos decir, no sé, cuesta, ¿viste? La vara está muy Hay rara. que armarse un montón. Y viste cómo es esto, Silvi. Pero bueno, acá estamos. Acá estamos y lo bueno es que en esta burbuja que supimos armar, siempre tenemos algo lindo que compartir, algo que nos devuelve. Muy bueno, Cintia. En general, sí. Tiene que ver, bueno, justamente con la universidad. Resistir, seguir soñando en un contexto adverso que nos propone todo lo contrario, pero bueno, ahí estamos siguiendo, estudiando, preparándonos. Exactamente, y nos metemos... Una universidad que siempre a los estudiantes los abraza, le da siempre oportunidades. Y nos metemos con salud, que también es un área bastante grande y rica. Absolutamente. Sabés que tenemos una entrevista que mencioné a estudiantes. Vamos a conversar con la doctora Mariana Vallejo Azar. Ella es docente de esta casa de estudios, de biología particularmente. Está terminando el horario de su comisión en este momento, así que en la entrevista tenemos el gusto que están escuchándonos en vivo los estudiantes mientras ella va a conversar con nosotros. Buen día, Mariana, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Muy bien, con muchas ganas de conversar con vos. Queremos, antes que todo, felicitarte. Sabemos que en la Facultad de Medicina de la UBA defendiste con éxito tu tesis doctoral y, bueno, con una calificación de la más alta, ¿no es cierto? Sí, así es. En este mes que pasó, el mes de mayo, pude defender mi tesis doctoral. Qué bueno. Enmarcada en lo que es el estudio de las asimetrías que tiene el cerebro, tanto en su composición anatómica como en la conectividad cerebral. Mariana, tenemos acá la información. Contexto, esta tesis fue elaborada en la unidad ejecutora ENIS de nuestra querida UNAJ, ubicada en el Hospital El Cruce. Entonces hubo un fuerte componente local, e incluso en la muestra que nosotros que estudiamos en este trabajo de tesis era población local.
incluso de comunidad de público en general y de la UNAG en particular. Así que tiene ese componente fuerte. Y por otro lado, un desafío sin lugar a dudas tiene que ver con las condiciones, ¿no es cierto?, materiales, económicas que se necesitan para llevar este tipo de proyectos, ¿no? Claro. Que bueno, para que existan y que se puedan desarrollar es imprescindible que exista Sí, un un hospital en el cruce, financiamiento, un sí. hospital, un resonador, claro, técnicos, bueno, todo lo que se necesita para este tipo de cosas. Y bueno, uno de los desafíos más grandes fue justamente equilibrar, ¿no es cierto?, entre todas esas cosas y más hacia el final de la tesis, bueno, la baja de mi beca doctoral en CONICET, sin lugar a dudas, fue de lo más desafiante, ¿no? Tener que seguir con ese trabajo de tesis tan complejo en un marco en el que había que salir a buscar otros trabajos. Claro. Y lo lograste, así todo. Y lo logré y bueno, y en gran parte es también un logro de colectivo, por Claro. supuesto, y de la UNAGE en particular, que Claro. en estos meses justo se abrió una convocatoria para becas de finalización de doctorado Ajá. desde la Secretaría bueno, desde el área de posgrados, ¿no? Sí. De UNAG. Bueno, yo por suerte salí, eh, digamos, resulté seleccionada entre los aspirantes y bueno, esta beca me permitió poder dedicarme, ¿no es cierto?, a poder seguir con esta Qué investigación. bueno. Mira si vale la pena, ¿no? Porque el aporte tan valioso a la ciencia, ¿no? A partir de tu tesis. Totalmente, sí. Esto va a servir como referencia para armar futuras investigaciones que sean de neurociencias usando datos que son locales, que eso es muy importante porque estamos en un momento donde las neurociencias se nutren de datos que vienen de bases de datos de todo el mundo, pero sobre todo de países de primer mundo, de Norteamérica, de lo que es Europa. En cambio, las poblaciones sudamericanas o latinoamericanas están muchísimo más subrepresentadas en los estudios en neurociencias en particular. Así que incluso los datos de esta tesis pueden servir para futuras investigaciones, ¿no?, que pongan el foco en nosotros. Y hay diferencias, Mariana, ¿no es cierto? No todos los cerebros son iguales. No todos los cerebros son iguales, es un órgano que tiene muchísima variabilidad, incluso intraindividual. Es decir, no todos los cerebros son iguales y lo que justamente encontramos en la tesis es que no todos los hemisferios, o sea, no, los dos hemisferios del mismo cerebro difieren, ¿no es cierto? Y eso como a nivel de regla, ¿no? Como la organización más característica cuando uno envejece suele entonces priorizar que haya una mayor simetría o una mayor asimetría, ¿no? Mariana, y yo quisiera preguntarte, más bien, o sea, ahora estamos como en un momento bastante álgido de tu Sí, carrera, sí. pero quisiera que me cuentes más del inicio, de cómo empezaste, de cómo te diste cuenta de que te interesaba estudiar el cerebro y ver qué pasaba ahí, y cómo fue despertando tu vocación y tu curiosidad. Bueno, sí, bueno, primero que nada, digamos, si es que existe, ¿no?, la vocación científica o este amor a la ciencia estuvo en gran parte inculcado por la educación, ¿no es cierto?, por la escuela, por materias que a mí me gustaban muchísimo, que tenían que ver con las ciencias naturales, eh, también la figura siempre de mi familia que tuvo una influencia muy importante también en lo que nos gustaba, ¿no? Que a veces uno hereda los gustos. Ellos, bueno, mi familia, tengo una buena parte que son químicos o cosas así, entonces tenía alguna vinculación con ese mundo. Pero, y con el cerebro en particular, a mí lo que me interesó fue que como antropóloga, a los antropólogos nos gusta mucho estudiar las relaciones que hay entre la biología, ¿no? Entre la dimensión biológica de las personas, de los cuerpos, de las poblaciones, pero también la dimensión sociocultural, ¿no? Y en ese punto en donde convergen esas dimensiones, cómo hay una influencia, sobre todo
en la salud, ¿no? Que, que no solo queda como restringida por una cuestión biológica, sino también por una cuestión ambiental, ¿no? Cómo Claro, juegan los factores socioambientales en eso. Y el cerebro es como una ventana privilegiada para estudiar eso, porque en el cerebro vos podés estudiar cómo se da la plasticidad cerebral, ¿no es cierto? Cómo se dan estos cambios a lo largo de la vida, en determinadas condiciones ambientales, con poblaciones de distinto perfil genético, ¿no? Pues nuestra población, por ejemplo, en el segundo cordón del conurbano, que se le llama, que es donde está inscripta la localidad incluida la localidad de Florencio Varela, tenemos una ascendencia nativa americana importante, casi de un 30%. No sé si sabían. No. Suele ser un dato muy curioso que llama mucho la atención. claro. En la ciudad de Buenos Aires está documentado más o menos entre un 10 y un 15%, en estas zonas, ¿no es cierto? Tenemos ya casi a un 30% de ascendencia nativa americana, con lo cual Mira, eh, lo vuelve también más que interesante, ¿no? claro. Mariana, nos contabas hace un rato que estabas terminando la clase, ¿no? Con tu comisión. Si tenés a tus estudiantes ahí, ¿qué mensaje quisieras darle? ¿Qué quisieras contarle acerca sobre la importancia de investigar? Y bueno, yo creo que lo más importante que tiene investigar, y sobre todo en salud, es Sí, siempre ir por el bienestar, por poder mejorar, por poder transformar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de las personas, de claro. las poblaciones. Y bueno, cuando el interés está puesto en eso, creo que lo vuelve muchísimo más enriquecedor para toda la sociedad. Eh, Creo que, bueno, investigar es como la fuente, ¿no?, de inicio, la pregunta Mm, inicial a un montón de cosas que después en nuestra vida diaria claro, eh, sabemos o utilizamos y demás. Eh, Tampoco a veces encerrarnos, ¿no es cierto?, en verdades absolutas que muchas veces claro. son después derribadas, ¿no?, Mm. bueno, muchas veces por los conocimientos científicos, ¿no? Buenísimo, Mariana. Excelente. Yo tengo por lo menos una última pregunta para hacerte. Nos contaste Bueno. sobre los proyectos individuales, pero también colectivos. Y bueno, preguntarte cuál es la parte más gratificante de todo este proceso que viviste. Bueno, creo que el hecho de que trasciende, ¿no? Porque uno comenzó con este trabajo que es fruto, ¿no es cierto?, de una labor colectiva Mm, eh, a nivel de las directoras que tuvieron mi trabajo de tesis, del lugar de trabajo, de la universidad, del hospital, de todo, ¿no? Siempre como que estos tipos de trabajos terminan siendo más que la suma de las partes, claro, claramente. Por supuesto, por más que haya un componente, ¿no?, en el tesista, en el investigador, siempre en realidad es una suma de cosas que emergen, ¿no?, en este tipo de trabajos. Así que creo que esto de trascender, mm, en el sentido esto de trascender de lo individual, ¿no?, que estamos todos inmersos en algo que es colectivo bueno, esto que justamente estamos tanto hablando con lo del Eternauta, ¿no?, de todo claro, esto de que claro, nadie se salva solo, ¿no?, realmente. absolutamente. No es Y solo creo una que un frase, queda poco, plasmada en todas las situaciones laborales, totalmente, comunitarias. totalmente. Bueno, Mariana, agradecemos un montón haber conversado con vos. Te enviamos un gran abrazo. Sabemos, les cuento algo, off the record, sabemos que la familia de Mariana está en San Luis, así que hoy Radio UNAG se va a escuchar en San Luis porque vamos a enviarles la entrevista, Totalmente. así que Sí, nombraste a tu sí, familia sí. como fuente de inspiración y de apoyo, así que bueno, muy contentos de que puedan escucharnos. Buenísimo. Totalmente. Sí, sí. Bueno, Así que bueno, Mariana, muchísimas gracias por esta que comunicación, estés por el bien. interés de todos. Mm, Así que bueno, muy contenta y bueno, a seguir trabajando de algún modo, ¿no?, ojalá con esta misma línea de trabajo, ¿no? Felicitaciones, Mariana. Bueno, muchísimas gracias. un beso. Adiós, cariños. Un abrazo.
Mariana.